preocupado yo como ciudadano y como padre de familia de 5 hijos de aquí en Chihuahua. Claro que nos interesa mucho la seguridad de Chihuahua. Como lo pensamos atacar es, básicamente tenemos el mismo plan de trabajo. Todos yo que hasta el competidor de enfrente, ¿verdad? Es la seguridad de Chihuahua. Sí, hay diferentes formas de hacerlo, algunos tendrán su personalidad, otros tendrán otra personalidad, pero lo que queremos es dignificar al policía. El policía ahorita está desanimado, está por la ciudadanía tachado como corrupto e involucrado con el crimen. Entonces hay que primero ponerles un líder que realmente los anime y les inyecte adrenalina y se sienta orgullosos de ser policías. Ahorita creo que el policía está muy desanimado, entonces para poder implantar cualquier plan de seguridad tenemos que darles esa adrenalina para que se sientan orgullosos como era antes. El policía lo conocíamos en la esquina y nos sentíamos orgullosos de nuestra seguridad. ¿Qué pasó con los policías que estaban tan orgullosos de cuidar Chihuahua? ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio? ¿Y qué tal? El segundo punto más importante y tercero lo escriben en un papel volteado, no lo van a ver, para ver si hay diferencia en los equipos. A lo mejor es lo mismo lo que estamos ofreciendo, a lo mejor los estatutos son los mismos, el partido es lo mismo, la opción pues tiene que ser diferente. Vamos a hacer ese ejercicio, en un papel poner el segundo punto prioritario y el tercero de ambas planillas, según Carlos Reyes, según Toño López, y luego vemos a ver qué tal. Por lo pronto yo les pido que nos llamen, les pido que lleguen preguntas, ya hay algunas porras también. La señora Enríquez felicita a la licenciada Limas, que dice que da mucha carrilla, dice, pero para ayudar a la gente, que también que la conoce desde que estuvo de presidenta de promoción política para la mujer en el comité municipal, que el trabajo con ella es muy duro. No sé si fue una porra o si fue un reclamo posterior a este cargo que tuvo la licenciada Limas. Se vale llamar también para hacer algunos comentarios, sugerencias a las planillas, a los equipos. Como bien les comentamos, este espacio es plural. Hemos invitado a los candidatos o precandidatos hasta este momento de ambos bandos y de demás partidos políticos. Han asistido puntualmente, han traído sus ideas, se han presentado y nos han ayudado a llevarles a ustedes pues, una opción clara. Como sabemos, este domingo pues, es exclusivo para los panistas, pero de todas maneras, como televidentes, pues, es conveniente ir sabiendo qué equipo, qué gente, qué propuestas son las que van a llegar a la campaña, para que cuando ya sean nuestros funcionarios, nuestros representantes, pues exigirles desde la sociedad hacia el gobierno o caminar junto con ellos. Entonces, pues les pregunto si ya tienen listos el segundo, tercer punto prioritario. Lo voy a leer, a ver si es lo mismo, o si hay diferencia en estas propuestas. Por el lado del equipo de Carlos Reyes, la licenciada Soledad Lima, nos dice que el segundo punto más importante es tener un gobierno humano, el tercero un gobierno promotor y el cuarto un gobierno ágil y eficaz. En el segundo punto, el equipo del licenciado Toño López, a cargo de Federico Muñoz, nos dice que el segundo punto más importante en esta campaña, que lo que caracteriza, no es nada más la seguridad, el segundo es la participación ciudadana y el tercero, desarrollo urbano, integral, social y económico. ¿Hay diferencia? ¿Hay algo? Pero básicamente yo considero que en el rubro de desarrollo urbano queda perfectamente el gobierno promotor, ¿verdad? Porque pues, forma parte de, y también la participación ciudadana que haría dentro del gobierno humano que traemos nosotros ya expresado por acciones. ¿No hay diferencia? ¿Qué es lo que pues también traemos nosotros esos puntos, ¿verdad? Yo creo que apostarle a la participación ciudadana es básica, más en estos tiempos en que ya tenemos que tener más visión de la gobernanza, en que tenemos que reconocer que el gobierno no puede por sí solo hacerlo todo, sino requiere la participación de la ciudadanía, ¿verdad? La ciudadanía se tiene que sentar también en la mesa donde se den las soluciones a los problemas reales que más la quejan, ¿verdad? Y en conjunción con el gobierno, llegar a soluciones a los problemas. La ciudadanía, en conjunto con el gobierno, el punto es participación ciudadana. Sí, lo que queremos es que los ciudadanos participen con nosotros con nuevas ideas y trabajar muy de mano a mano con las sociedades civiles. Ellos ya está probado que trabajan perfectamente y hay mucho
apoyaran a las sociedades civiles, entonces creo que hay que apoyar a las sociedades civiles para que crezcan más y hace una labor excelente. Están los rotarios, están reuniones, casas de cuidados, yo trabajo ahí. Entonces hay que trabajar en conjunto con ellos para desarrollar Chihuahua bonito y alegre. Aprovechando este comentario, pues tenemos una segunda porra ahora para el lado del licenciado Federico Muñoz, dice, por haber entrado a apoyar a Toño López. El licenciado Muñoz es una cara nueva y puede aportar muchísimo. Y de aquí nos pasamos a al siguiente round en términos luchísticos, como en esta contienda 2010 nos gusta llamarlo, que es la experiencia. ¿Es necesaria o no la experiencia? Cuando estuvo aquí Borroel, Cuarón, uno decía, no, es que yo nunca he participado en política, decía uno de ellos. El otro decía, es que yo tengo experiencia, pero no soy tan político como los de la esquina tricolor. ¿La experiencia es importante o no, licenciada Inés? Claro que sí, la experiencia pues también es parte del acervo, de la riqueza que debe dar, ¿verdad? El gobernante, que debe dar el servidor. Yo considero que la experiencia sí es de suma importancia para poder brindar y también solucionar los problemas que dejan a la ciudadanía. En el caso de Carlos Reyes, pues él fue diputado federal en la misma legislatura. Así es, en la 60 legislatura. En la 60 legislatura, tiene experiencia como diputado, tiene experiencia como empresario. Así es, así es. Federico Muñoz, sí, como ejecutivo, no tiene experiencia. Bueno, Carlos, yo también tiene una formación de mucho liderazgo empresarial. Se forma dentro del liderazgo de las asociaciones de la sociedad civil, estuvo presidiendo algunos organismos como por ejemplo el Coparmex, fue presidente de Coparmex Chihuahua, fue también uno de los presidentes, de la Unión Social de Empresarios Mexicanos Delegación Chihuahua, fundador de CONALEP, presidente de los exalumnos del Tecnológico donde empezó él, presidente de Padres de Familia, de la Sociedad de Padres de Familia del Instituto Orlando. Tiene en su acervo también mucha experiencia, que ciertamente sirve, ¿verdad?, para la hora de desarrollar y de ejercer la función pública. Todo eso sirve, es acervo, es riqueza. Así es. Así es que por la esquina de Toño López, claro que ¿qué le defendemos a Toño? No, pues Toño hizo un excelente trabajo cuando estuvo como director de desarrollo rural aquí en la administración de Juan Branco. Ustedes lo pueden constatar. Como diputado, fue un diputado aguerrido, donde él y sus convicciones nunca las cambiaron. O sea, lo que está bien hecho y no agarraba línea, como dicen, incluso fue algunas veces en contra de los mismos compañeros diputados panistas. Y poco a poco estos compañeros panistas se fueron juntando con sus ideas porque iban en la línea buena, con valores como ser humano, como padre de familia que es, y como todos estamos aquí en Chihuahua, siempre buscando el bienestar de Chihuahua. Entonces, Toño López, experiencia legislativa también en lo local y experiencia en el municipio de Chihuahua, algo importante porque es la búsqueda que tiene en este momento Toño López. Y en el desarrollo rural, que muchas veces es un departamento que tenemos olvidados. La gente aquí en Chihuahua, ¿verdad? Queremos que nomás Chihuahua es la ciudad y nos olvidamos del campo. Bien, pues yo les pido, antes de ir a un corte comercial, una pregunta básica, difícil, pero creo que de esta pregunta pues los televidentes, en especial los militantes, pues van a discernir entre qué opción apoyar. ¿Por qué Toño López no? ¿Por qué Carlos Reyes sí? Estamos con las damas. Bueno, la pregunta enfoca ¿por qué Carlos Reyes sí? Bueno, lo mismo que Toño López, ¿no? ¿Qué diferencia? Vamos a hablar, lo mismo, vamos a hablar ¿para qué van a votar? Positivo, vamos a hablar positivo mejor. Bueno, yo considero que lo que mencionaba hace un momento, ¿verdad? Tanto la propuesta, la formación, la experiencia que ha venido recogiendo Carlos Reyes a lo largo de toda su trayectoria como líder empresarial, como líder político, como diputado, etcétera, yo considero que todo eso ya lo hace viable, ¿verdad? Precisamente para una función, para una función como alcalde. Tiene toda la potencialidad Carlos Reyes para poder desempeñar un trabajo de esa envergadura, para poder brindar a las familias chihuahuenses y a los chihuahuenses seguridad, para también dar y crear fuentes de empleo, para también apoyar a las microempresas, para crear programas y seguir apoyando programas educativos, programas recreativos, programas culturales, etcétera. Yo considero, repito, que por toda la experiencia, por toda la formación en valores que tiene Carlos Reyes, es una excelente opción para la candidatura del Partido Acción Nacional y que llegue como abanderado del PAN para